Estamos iniciando la nueva temporada de La Cuestión Palpitante con un asunto que es evidente que tiene interés porque congrega a muchos de ustedes en esta tarde, pero además está dentro de un contexto que nos hace especial ilusión aquí en la Fundación Juan March, que tiene que ver con la nueva exposición que hace unos días, hace prácticamente una semana, se abrió sus puertas. Detente, instante, una historia de la fotografía. Así que probablemente este es el mejor complemento en esta tarde, escuchar a dos titanes de la fotografía, dos primeras filas y después aproximarnos a estas dos colecciones increíbles que la Fundación ha planteado, ha recogido para todos nosotros en este inicio de temporada. Alejandra Herranz, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Pues nada, encantada de estar de nuevo aquí en este auditorio maravilloso y que hoy ya haya tanta gente. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, estamos recuperando ya la normalidad de antes de la normalidad. Que te digan a ti que son importantes las imágenes, ¿no? Sí, nosotros lo sabemos bien, en el telediario, las imágenes y lo que está pasando con las imágenes. Luego lo comentaremos con Joan y con Samuel, lo que está pasando y cómo está cambiando todo tan rápido. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados, a los que van a escuchar esta tarde. Joan Fontcuberta. Hola, Joan. Muy buenas tardes, buena tarde. Bueno, tiene una vida dedicada a la fotografía como creador, docente, crítico, historiador y comisario de exposiciones. Ha escrito varios libros como La furia de las imágenes y El beso de Judas. Es profesor en diversas universidades de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y su obra se ha expuesto en museos prácticamente de todo el mundo. Este año ha sido distinguido con el título de doctor honoris causa por la Universidad París 8. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación, Joan. Y Samuel Aranda, muy buenas tardes, buena tarde también. Es un artista visual que utiliza la fotografía y el vídeo. Hemos visto sus trabajos sobre Yemen, Siria, Pakistán, Brasil, en National Geographic, en La Vanguardia, en Le Monde y más recientemente, actualmente, en The New York Times. En 2012 recibió el premio más prestigioso que puede recibir un fotoperiodista, que es el World Press Photo. Es miembro de la agencia Panos, que tiene sede en Londres. Bueno, Joan, ¿qué te ha permitido conocer del tiempo que vivimos la fotografía? ¿Por qué la fotografía es el medio por el que tú te relacionas o te relacionas con el medio? Yo creo que toda nuestra actividad siempre depende de unas ciertas raíces biográficas, circunstanciales, históricas, ¿no? Entonces yo me considero una consecuencia de mi época, ¿no? Por un lado, de una situación política, el franquismo, un régimen caracterizado por la represión, la censura, la propaganda. Entonces, cuando tus 20 primeros años de vida pasan en esas circunstancias, tu carácter se moldea normalmente, sobre todo cuando eres joven, cuando eres universitario, cuando tienes la rebeldía en las venas, se plantea como una reacción, ¿no? Entonces, yo entiendo que mi trabajo tiene que ver como un análisis de las plataformas de autoridad. Entonces, esto estaba pasando a los años 70, y a mí me pareció que la fotografía podía ser el medio, el instrumento con el que lidiar con esta cuestión, porque en esa época todavía, tal vez ahora no, es una cosa que podremos hablar más adelante, la fotografía venía revestida de un cierto carisma, ¿no? En los años 70 la fotografía se asociaba al documentalismo más duro, ¿no? Se entendía que la cámara ofrecía una transcripción literal de la realidad, que aquello que mostraba la cámara no permitía ningún tipo de duda, ¿no? Era realmente el registro objetivo, mecánico, científico de algo que había ocurrido, ¿no? Entonces, yo entendía que toda obra humana es una construcción, incluso cuando uno utiliza este tipo de instrumentos, el resultado es necesariamente interpretativo, subjetivo, etc., ¿no? Entonces yo contraponía esa oposición al dogma de la verdad fotográfica como en extensión hacia otros ámbitos del autoritarismo, como podían ser, no sé, la religión, el sistema académico, en fin, el sistema político, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
En fin, podría extenderme más, pero yo creo que eso responde. Samuel nació en 1979, es decir, que con un contexto histórico totalmente distinto al de Joan. Es decir, tú ya naciste con la Constitución ya en marcha, con otro país, ¿no? ¿Por qué las imágenes, por qué la fotografía, ese medio que tú decidiste para comprender lo que nos pasa, para comprender nuestro contexto, para proyectar nuestra vida? Yo no recuerdo nunca tomar la decisión de ser fotógrafo, nunca. O sea, nunca tuve que enfrentarme a ese momento de decir qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer, si esto o aquello. Y eso me ahorró muchos males de cabeza, ¿no? De tener que tomar una decisión. Siempre, bueno, llegué a la fotografía porque me expulsaron de todos los colegios donde lo intenté, del colegio, del instituto y de la escuela de arte donde intenté estudiar, me expulsaron y entonces empecé a pintar graffiti, pintaba trenes y digamos que vivía un poco al límite de la ley y cayó una cámara en mis manos y empecé a hacer fotos y eso muy rápidamente se convirtió en un oficio, ¿no? De lugares donde iba, donde tenía un poco de acceso porque empezaba a trabajar en la compañía del gas, iba a barrios un poco conflictivos de Barcelona y ese acceso pues iba con una cámara pero de una forma compulsiva, sin querer ser ni periodista, ni artista, ni nada, simplemente iba y hacía fotos de la gente que veía, ¿no? Se podría decir que tú no elegiste la fotografía, que la fotografía te eligió a ti. Sí, me conquistó. Y nada, y eso, entonces empezó una cosa como muy espontánea de un tipo que me conoció, de Agustí Carbonell, que llegó a Santa Coloma, había habido un accidente, me llevó con la cámara, me compró unas fotos. Además recuerdo que compraban las fotos en esa época, cogían los carretes, se los revelaban allí en la Rambla, los miraban así y con las tijeras te cortaban el negativo y así empezó, o sea que nunca tuve que tomar la decisión y eso fue como muy rápido todo seguido y a los 3 años, 2 años, con 19 estaba viviendo en Gaza, me fui a vivir a Gaza. Es curioso porque preparando esta sesión y en reuniones con Íñigo planteábamos un poco cómo afrontar esta sesión, porque vuestras maneras de entender la fotografía en un primer momento parecen muy distintas, muy opuestas, pero ahondando un poco más en vuestro trabajo intentábamos buscar puntos en común, ¿no? De vuestro trabajo. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que desde visiones quizá muy distintas, desde 2 maneras de entender la fotografía muy distintas, los dos tenéis una visión muy crítica de la realidad que nos rodea, quizá mucho más realista, quizá mucho más irónica, pero los dos una visión muy crítica. No sé de qué forma creéis que la fotografía puede ayudarnos a hacernos esas preguntas sobre lo que nos rodea o sobre los problemas que nos afectan a todos. Samuel. No lo sé, no tengo una reflexión así, una opinión clara, pero lo que sí que veo, o lo que sí que he experimentado, sobre todo trabajando en el New York Times, es que en momentos muy puntuales que han pasado cosas muy históricas o bueno, que para mí eran muy importantes, que me ha tocado cubrir, como la epidemia del ébola o como fue la crisis española aquí en el 2012 o cosas así muy puntuales, sí que he visto muy claramente, sin ningún tipo de duda, como un impacto de un artículo en el New York Times o de una portada puede cambiar esa realidad al momento, ¿no? Y en ese caso en concreto, por ejemplo, con el ébola, era un reportaje de denuncia de un hospital que no tenía recursos y tal, y el gobierno americano lee el artículo y a las 48 horas lo soluciona, ¿no? Y cuando experimentas eso como periodista, para mí ha sido muy poquitas veces en todos estos años, pero cuando lo experimentas es como que cubre todas las demás las demás faltas de otras cosas, ¿no? Que no te gustan tanto de este oficio. Y lo cubren cuando tienes ese tipo de experiencias, por supuesto, dentro de todo un proceso de autocuestionarme muchísimo, de qué decir de los medios de comunicación o de qué sirven las imágenes realmente. Todo eso siempre está, ¿no? Pero de repente tienes alguna experiencia de este tipo y dices, hostia, pues merece un poquito la pena todavía, ¿no? Un poquito. Bueno, yo suscribo lo que dice Samuel. Si hacemos un balance de la historia de la fotografía, el peso más significativo lo aporta ese patrimonio documental, ¿no? Esa capacidad de morder la realidad. Yo diría que mi contrapunto sería decir, muy bien, la fotografía es nuestro ojo colectivo, nuestro ojo a distancia, pero todo ojo de vez en cuando necesita una revisión oftalmológica, ¿no? Es decir, hay que revisar si ese ojo ve con la precisión necesaria, ¿no? Entonces yo entiendo que mi apunte consiste justamente en una reflexión sobre cuál es la relación de la fotografía con la realidad, con la memoria, con la verdad, etc., ¿no?
Es decir, que sería un trabajo que podríamos considerar sobre la fotografía, metafotográfico. Ahora estamos viviendo, Joan, un momento en el que lo fake, las mentiras, son mucho más peligrosas que en tus montajes. Tus montajes son irónicos, nos hacen reflexionar sobre la relación con el mundo, nos interpela sobre también nuestras creencias, incluso lo que creemos que es cierto y no. Pero ahora mismo estamos viendo cómo hay poderes que utilizan las mentiras como armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Esto te da miedo? En fin, ¿crees que es un reto que tenemos que tener colectivamente? ¿Tenemos que saber ya interpretar la mentira dentro del mundo de las verdades? En fin, ¿cómo tenemos que asomarnos a esta realidad? Las estrategias de desinformación, la propaganda y la mentira política han existido siempre. Lo que ahora estamos sufriendo es un fenómeno de intensificación propiciado por la fuerza que tienen las redes sociales y la capacidad de difundir información de una manera ya no tan jerarquizada como antes. Es decir, antes habían unos medios de información relativamente pocos que eran los que juzgaban lo que era importante informar y daban un cierto cariz, una cierta visión sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? En cambio, hoy cualquier usuario de Internet se puede convertir en emisor de información y a veces esas emisiones pueden ser virales, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, yo diría, mediática, sociológica, que hace que lo que antes eran mentiras de un alcance limitado, ahora tienen un impacto mucho mayor. Si a esto añadimos toda la cuestión de la inteligencia artificial, la capacidad del Big Data, es decir, la minería de datos, el hecho de que cada uno de nosotros seguramente recibe información personalizada según lo que Google o las diferentes empresas tecnológicas han determinado que constituye nuestro perfil. Esto hace que Samuel y yo recibamos ante una misma búsqueda datos diferentes que son los que unos cerebros así misteriosos determinan qué es lo que nos va a complacer, ¿no? Entonces, eso hace que el problema de la ficción interesada se vuelva mucho más peligroso. Y efectivamente, estos fenómenos de fake news, de posverdad, de hechos alternativos, pues están alcanzando una presencia de actualidad peligrosa, ¿no? Y hay que tomar hasta cierto punto medidas. Pero la principal medida es la educación. Es decir, frente a esta situación podemos más o menos paliar los efectos, pero lo que hay que hacer es preparar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, para una mayor actitud crítica con relación a las imágenes, ¿no? En fin, esto creo que es algo que iremos tocando a lo largo de la velada, pero para mí es una de las grandes carencias, ¿no? Una mayor educación en la imagen que nos prepare para resistir esos efectos de posverdades, de fake news, etcétera. Ahora entramos en esta línea que planteaba Joan, pero Samuel, ¿crees que tu trabajo, en esencia, lo podrías haber desarrollado hace 50 años? Es decir, prácticamente igual, es decir, poniéndote delante de un hecho y fotografiándolo, quitando todo lo que tiene que ver con la dimensión digital, lo que ha cambiado el mundo, este mundo que ahora está creciendo, que están haciendo. ¿Tu trabajo es más parecido al que podrías haber realizado hace 50 años o no? Lo que sí que he visto en los últimos 20 que llevo haciendo fotos es como cada vez más, cuando vas a un sitio donde pasan cosas, la obsesión de los gobiernos es que no puedas fotografiar. Entonces, cuando hay una represión, cuando hay una rebelión, una guerra, un ejército que mata civiles, y aquí le llamamos operación militar, lo que se suelen centrar mucho los servicios de prensa o los políticos es en que no puedas hacer fotos, ¿no? Entonces, eso creo que es una buena señal para la imagen, ¿no? de que realmente también ellos saben que si ahora, por ejemplo, no estamos recibiendo casi imágenes de Irán o casi muy poquitos fotógrafos están pudiendo trabajar sobre el terreno en Irán, pues es debido a que hay una clara intención de que esas imágenes no puedan salir, ¿no?
Seguramente había hay otra parte de esa respuesta que es, por ejemplo, el miedo o el concepto este de la intimidad que nos han inculcado, ¿no? de la gente que está haciendo fotos todo el día de lo que comen, de dónde duermen, con quién duermen, pero luego están en el parque y alguien le hace una foto y todos aquí tendrían miedo de por qué me han hecho una foto, ¿no? Entonces eso a nivel social sí que ha cambiado y es mucho más común, ¿no? Que te venga alguien diciendo por qué me has hecho una foto aquí y tal, no sé qué, eso sí que... Ya en los años 60, el director de la revista Cahiers de Cinéma en Francia, Serge Lahey, dijo una cosa que me parece muy sintomática. Dijo, una causa sin imágenes no es solamente una causa ignorada, es una causa perdida. Es decir, hoy en día las guerras se ganan con la imagen. ¿Y sois conscientes cuando estáis preparando un proyecto o sobre el terreno del poder que va a tener esa imagen, esa fotografía? ¿Sois conscientes en el momento de esto puede cambiar algo, puede tener este efecto u otro efecto? ¿O es una cosa que viene después? Yo creo que viene más después. Yo en mi caso, el poder del cambio, digamos, solo lo he experimentado con el New York Times. En ningún otro medio de los que he publicado... La repercusión que tiene el New York Times y el poder que tiene el medio. Sí, ninguna otra de mis fotografías ha servido para nada. Cuando se ha publicado en La Vanguardia o en El País o en otro sitio, bueno, pues siendo muy honesto, ¿no? Ha sido un mínimo, bueno, sí, a lo mejor se ha comentado y tal, pero un cambio de que un gobierno haga una decisión y cambie algo sobre el terreno real, de que lo veas con los ojos, solo lo he experimentado en el New York Times. Lo que sí que empiezo a experimentar, y más con el paso del tiempo, es que cuando he pasado mucho tiempo en países que aquí los tenemos muy con estereotipos muy fuertes, ¿no? Como Yemen, por ejemplo, es como es tan fácil como documentalista caer en fotografiar de una forma que sabes que va a funcionar a nivel editorial. O sea, yo sé, por ejemplo, que cuando voy a Yemen o me envían o si voy a Afganistán o a Egipto, sé el tipo de imágenes que el medio editorial, no el New York Times, en general el medio editorial sé qué imágenes van a funcionar bien. Pues si voy a Yemen va a ser los barbudos con los Kalashnikov y tal. Bueno, tú también sabes de barbudos y Kalashnikov. Pero es el tipo de imágenes que espera el medio editorial. Entonces, una de las grandes discusiones que tuve en el New York Times, desde cuando estuve allí viviendo un año, que yo quería publicar una historia sobre una escuela de ballet que acababa de abrir en la capital. Y era una historia más muy bonita, era de un cubano, se había casado con una yemení y tal. Y eso no interesa a nadie. O sea, una historia común, normal, que puedas hacer a la gente de cualquier país, de cualquier lugar un poco más próxima a nosotros, ¿no? y romper esos estereotipos. En el mundo editorial tiene muy poquita cabida o ninguna. O casi pasa a ser folclore un poco, ¿no? Joan, y cuando hiciste el proyecto de Osama, que creo que ya te dijeron, oye, cuidado, que a ver qué vas a hacer con esto, a ver si te van a tal... O sea, ¿fuiste consciente de la repercusión que iba a tener o dijiste, yo esto es lo que me apetece y lo hago? Mi madre estaba muy asustada. Me decía, ¿dónde te estás metiendo? ¿En qué líos te estás metiendo? ¿No? Pero yo le decía, no te preocupes, que he tomado medidas, ¿no? Y las medidas eran que yo publiqué un periódico en árabe con esas fotografías y el editorial en árabe, es decir, que solo los que leían árabe lo podían entender, decía que este era un trabajo precisamente para reivindicar el hecho de que después del comunismo Occidente necesita otro enemigo y se inventa el enemigo islámico, ¿no? Para mantener, pues a lo mejor, una política armamentística, la amenaza como motor que mueve las geopolíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que entonces, en realidad, pues no dejaba de ser una manipulación más o menos sostenida por agencias gubernamentales, medios de comunicación, intereses empresarios, etcétera, ¿no? Es decir, que yo en el fondo, en el editorial, venía a decir, ojo, estoy de vuestra parte, o sea, no se puede criminalizar todo el Islam, simplemente porque unos descerebrados hacen atentados o proponen la Guerra Santa, ¿no? Es decir, que habían mis contramedidas.
Vivimos un tiempo, Joan y Samuel, extraño porque dicen que un mundo se resiste en perecer, pero otro todavía no ha nacido. Estamos en el típico momento de cierto desconcierto. El mundo digital está ahí, está cambiando nuestras rutinas, pero todavía no nos ha cambiado del todo, ¿no? ¿La imagen crees que va a ocupar un papel central en la comunicación, como la que hemos vivido, como la etapa que hemos vivido hasta este momento? Es decir, ¿en el metaverso va a haber imágenes? A ver, yo creo que más que eso, ya vivimos en la imagen, ¿no? O por lo menos buena parte de nuestra experiencia tiene lugar en la imagen o en la pantalla, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el confinamiento. O sea, no podíamos tener una relación social y la suplíamos con esas ventanas electrónicas. Nos dimos cuenta de que podíamos seguir trabajando, podíamos seguir relaciones de amistad, podíamos seguir teniendo entretenimiento, etcétera, simplemente reaccionando con la imagen, ¿no? O sea, la imagen ya no solo es una representación del mundo, ya no es solo una mediación entre nosotros y el mundo, es mundo. Es decir, la política, la economía, el trabajo, las relaciones personales, las relaciones, en fin, casi todo hoy, en cierta parte, ocurre en la imagen, ¿no? Y por lo tanto, ya no se trata tanto de vivir en la imagen, sino aprender a sobrevivir en la imagen. El metaverso será eso, será una especie de Matrix hecho realidad. Ahí seremos imagen probablemente, ¿no? Sí, bueno, todas esas supuestas amenazas de la ciencia ficción especulativa se están cumpliendo. O sea, para bien o para mal, todo eso que hemos visto del dominio, la manipulación de las mentes, en fin, o sea, todo eso que nos parecían pesadillas irrealizables, ¿no? Producto de la imaginación de los guionistas, pues lo tenemos todo a la vuelta de la esquina, ¿no? Y todo eso, en todo eso, tiene un peso importantísimo la imagen. Samuel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te asomas? Yo el otro día tuve una conversación con unos chavales de unos 14 años y me dio mucha esperanza porque lo que empieza a estar de moda ahora es no tener internet en el móvil y no tener redes sociales. Y a mí eso creo que me dio como un soplo de esperanza de que todo esto que hablamos del metaverso, Instagram, por favor, que desaparezca ya y todo ese tipo de cosas. y que la gente joven empiece a tomar esas decisiones de ahora tener un Nokia antiguo sin internet es como cool, ¿no? En Finlandia, en Noruega, han tenido que abrir otra vez la fábrica de Nokia, han empezado a producir móviles otra vez de estos pequeñitos, y entonces ahora está de moda hacer eso. Yo espero que ese sea el futuro, de verdad, y que todo esto del metaverso sea un bluff absoluto y volvamos un poquito atrás. Estos niños que te encontraste son dignos de medalla. De fotografiar. O sea, tienes que hacer un reportaje de esto, porque realmente es insólito. Sí. Bueno, pero el otro día lo hablábamos preparando también la sesión, este boom que está habiendo con los podcasts, por ejemplo, incluso con los audiolibros. Parece que hay también, no digo que sea mayoritario ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que hay como una vuelta a la palabra sin imagen, sin inputs desde fuera, que tú te puedas poner tus cascos con un podcast que es una gente hablando, interpretando y que estés una hora y media escuchando algo, ¿no? Y esto yo creo que hace unos años era impensable. Bueno, un mini pasito atrás un poco, ¿no? Bueno, poco. Un mini, yo espero que sí, que sea un poco eso. Más adelante no podíamos ir más, o sea, ya era como, no sé. Yo lo del metaverso me niego a pensar que sea lo que nos espera, vamos, pero... Pero esto que decías, Joan, antes de lo de las fake news, y nosotros, por ejemplo, en las redacciones, que las redacciones se han llenado de equipos de verificación, que es una cosa que no existía, y ahora en todas las redacciones, da igual que sea de prensa, escrita, de televisión, hay equipos de verificación que se dedican a verificar imágenes que nos llegan, porque en cuanto pasa algo, te están llegando un aluvión de imágenes, de fotografías, de imágenes grabadas. Y yo no sé si esto tiene un peligro de volvernos descreídos, o sea, llevarnos al otro extremo y entonces generar sociedades enteras descreídas. No me creo nada. Ni la fotografía documental y que me manda estas imágenes de Yemen, yo porque me tengo que creer esto, pero si igual esto es mentira, porque igual la fotografía aquí en vez de aquí. O sea, que de repente esto nos lleva al otro extremo, ¿no? A una sociedad de descreídos. Yo siempre sería un abogado de la duda, de la duda racional. O sea, sobre la duda se basa la modernidad y la filosofía en la que hoy nos sustentamos, ¿no? Es decir, la filosofía de la sospecha ha sido muy importante
para nuestra manera de ser o nuestros horizontes de sociedad, de progreso democrático, etc., ¿no? Ahora bien, es cierto que el péndulo nos puede llegar al cinismo de la incredulidad absoluta, ¿no? Es decir, no podemos dudar de todo. Llega un momento en que hay que tener algunas certezas sobre la que tomar decisiones, ¿no? Y esta es una cuestión que a mí me apasiona, que sería formulada así, es decir, ¿cómo construimos la confianza? ¿En qué podemos confiar y en qué no, ¿no? Entonces, este es el gran tema, ¿no? ¿Por qué confiamos en algunas cosas o en algunas personas y en otras no? ¿De qué manera eso, más allá de criterios así emotivos o circunstanciales, podemos sustentarlo en una manera más fidedigna, más racional, ¿no? Y la verdad es que no tengo ninguna respuesta, ¿no? Me encantaría tenerla, ¿no? Pero a mí me parece más peligroso el dogmatismo, es decir, la credulidad ciega, que nos lleva al integrismo, que nos lleva al fanatismo, que no esa duda de todo absolutamente, ¿no? ¿Tú lo ves, Samuel, también con tu trabajo? Yo creo que el tener duda de las cosas no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Y creo que, de hecho, yo cuando me invitan también a universidades y tal, o gente que se está formando como periodista, siempre lo digo, que creo que lo mejor es, incluso de cualquier historia, leer 4 o 5 medios. Yo tengo mis 5 o 6 medios de cabecera internacionales y de ahí más o menos sacar tu versión y luego de esa versión dejarla abierta sin cerrar para ver cómo evoluciona un poco, ¿no? Yo creo que tampoco hay tanto riesgo de que la gente sea descreída. Está claro que los grandes dogmas, pensar a no sé quién de aquí del público se iría de vacaciones ahora a Afganistán, por ejemplo, con los talibanes, o iría a visitar Irak, seguramente nadie, ¿no? Porque todo el mundo piensa que llegas allí y la gente está loca con barbas y disparando a todo el mundo, ¿no? Y eso sí que creo que es mucho más peligroso, crear esos muros, ¿no? Esas barreras ficticias de cómo una parte del mundo pasa a ser totalmente diferente a nosotros y eso nadie lo toca, ¿no? Eso sí que es súper peligroso. Hay otra cita sobre esto que me parece pertinente, que ahora me ha venido a la memoria, que me parece que es de André Gide, el escritor francés, que decía: alaba a los que buscan la verdad, desconfía de los que dicen haberla encontrado. Es decir, la verdad básicamente es una búsqueda, ¿no? O sea, la verdad es algo cambiante, maleable, ¿eh? Entonces hay que buscarla. Pero que difícilmente la encontraremos. Y si pensamos haberla encontrado, seguramente caemos en el error, ¿no? Samuel, recibiste el World Press Photo en 2012 por una fotografía en Yemen de Fátima y Said. Una fotografía que los editores hace un rato reflexionaba sobre qué funciona, ¿no? Y qué no funciona para los editores, que los editores tampoco destacaron, es decir, pasó un poco inadvertida y fuiste tú quien señalaste que esa es una fotografía especial, ¿no? Quiero preguntarte por qué entendiste que esa fotografía era más importante que el resto que habías planteado, que habías sacado en esa cobertura. Es decir, en la búsqueda esa de la verdad, ¿por qué esa fotografía tenía más verdad que otras, por ejemplo? Tengo que decir también que esa imagen luego ganó el premio por una serie de condiciones que se dieron ese año en el jurado y creo que era una imagen muy fácil. Era una imagen que cualquier persona reconocía con esa icónica religiosa, ¿no? Sí, una piedad, ¿no? Y lo hicieron de una forma como muy fácil para el público que estuviese de acuerdo en ese premio, porque llevan unos años convulsos el World Press Photo con haber dado premios demasiado artísticos. Y yo, sinceramente, creo que esa fue la razón. Yo defendí esa fotografía bastante en una segunda publicación, que no era en el New York Times, que tenía un poquito más de libertad para publicar, y me gustaba mucho poder mostrar pues, todo lo que había pasado yo esos meses ahí con la revolución, con la guerra civil que había empezado en Yemen, y me pareció una forma de mostrarlo como más humana, ¿no? Como ese dolor. Era un dolor además, pero sin mostrar sangre, ¿no? Sin mostrar heridas, sin mostrar explosiones ni gente con barbas, ¿no? Para mí era un momento más íntimo y bueno, y funcionó muy bien. Y luego lo mejor de la historia, sin duda, es que yo cuando hago la fotografía no los pude conocer, no pude hablar con ellos ni nada. Y después del premio, pues ellos me contactaron a través de un amigo en común y lo más bonito, sin duda, pues, fue poder volver a Yemen y encontrarlos y conocernos, ¿no? Que para mí eso fue una historia como muy redonda que
que emocionalmente me ayudó mucho, porque imagínate que ese chico hubiese muerto, ¿no? y haber recibido un premio por una persona muerta que yo no lo sabía, ¿no? Hubiese sido otra dimensión, ¿no? Y en ese momento fue precioso, la verdad, la experiencia. Sí. ¿Has tenido contacto ahora con ellos? Es decir, Sí. ¿sabes cómo están después de tanto tiempo? Estuvimos en contacto muchos años, muy constantemente, porque aparte Said estaba acabando de estudiar y estaba trabajando en un taxi y tal, y estuvimos muy en contacto. Cuando yo dejé Facebook, perdimos un poco el contacto, entonces nos comunicamos por notas de voz en WhatsApp, y ahí se perdió un poco la comunicación. Ahora hace 2 años que no he vuelto y que no sé nada de ellos. Sí. Ellos rechazaron que tú compartieras parte del premio. Ellos no querían saber nada del dinero. Ellos ya solo con el foco tenían bastante, ¿no? Es con haber sido unos protagonistas de una historia y haber puesto el foco en lo que estaba ocurriendo en su país. No solo eso, sino que incluso se ofendieron, ¿no? O sea, para ellos, cuando hablo de ellos, tampoco son ellos todos iguales. O sea, hay muchos, sí, claro, muchos musulmanes, hay muchos yemeníes y muchos tal, pero yo sí que he encontrado en todos estos viajes que he hecho estos años un sentimiento mucho más, no quiero buscar un adjetivo erróneo, pero más cercano, menos, no se me ocurre esa situación aquí con una foto que haya hecho, por ejemplo, de la cobertura del COVID y no lo sé, quizá me estoy aventurando en una conversación un poco rara, pero la reacción de Said fue de enfado, pero ¿cómo se te ocurre enseñarnos, querer compartir el dinero? Si es que eres nuestro amigo, estás en casa, tal, y además fue una conversación en la que yo estaba en el sofá con todo lleno de flores, como ya han recibido, era surrealista un poco. Pero bueno, eran 10.000 euros, o sea, para un sueldo de un yemení era casi un año de salario, o sea, mineral, ¿no? Que realmente estamos hablando de que no era una tontería, sí. Y aprendes mucho en estos lugares, mucho. Hablaba Samuel antes decías lo de Instagram, que lo cierren, que es como un aluvión de fotografías. Bueno, en la presentación de esta sesión se daban algunos datos, ¿no? Más de 1000 fotos por segundo en Instagram, 240.000 imágenes cada día en Facebook. Cada 5 minutos, lo decía en esta presentación, se hacen más fotografías que durante todo el siglo XX. Estamos además en la tiranía de la inmediatez. Yo hablaba antes de las redacciones, donde a los 5 minutos de que pase algo ya empiezas a recibir un montón de imágenes, ¿no? Da igual un poco la calidad. Y esto, preparándolo, contrastaba mucho con la forma en que vosotros afrontáis vuestros proyectos. Yo no sé si, creo que Sputnik fueron varios años, no sé si 7 u 8 años de preparación, ¿no? Sí. ¿Cómo se prepara un proyecto de esta envergadura? Bueno, cada proyecto tiene sus dificultades y su calendario y su tiempo de realización. Normalmente mis proyectos nacen de una idea que documento. Hay una fase de lectura, de buscar elementos que puedan alimentar el contenido de ese proyecto y su desarrollo. Y normalmente me toman varios años, pero es que no estoy haciendo solo ese proyecto, o sea, simultaneo diferentes cosas, ¿no? Y además otra particularidad es que esos proyectos nunca terminan, siempre quedan abiertos, ¿no? Picasso una vez dijo, yo nunca termino una obra, simplemente la abandono, ¿no? Entonces yo los proyectos los abandono en un momento dado porque dedico más energía a otros, pero siempre me concedo la libertad de volver a revisarlos, etcétera, ¿no? Porque cada vez que los presento, entiendo que el tipo de público, el lugar, etcétera, el momento histórico requieren ciertos ajustes, ¿no? O sea, no es una obra fija, ¿no? Estática, sino que tiene que irse modificando en función de circunstancias, ¿no? Porque a mí lo que me interesa sobre todo es el efecto. Muchas veces digo que mis trabajos son como vacunas visuales, ¿no? Como inocular unos virus debilitados para provocar reacción en el organismo del espectador, ¿no? Entonces tengo que saber cómo es la audiencia, el espectador, el que está mirando esas imágenes para poder buscar su empatía, para encontrar unas formas de mayor éxito en su reacción. Y el último, de los últimos trabajos, que fue la de Chimo Berenguer, sí. No sé si lo sabe el público, igual se lo podrías contar, que yo creo que no revelamos nada. No sé si ha sido de los más refinados, diría yo, en el engaño
A ver, muchos de mis proyectos son ficciones narrativas que tienden trampas al espectador, ¿no? Que aparecen como reportajes normales y cuando en realidad detrás hay una falsedad que debe ser descubierta, ¿no? Es decir, el fake como estrategia artística, que podríamos traducir al castellano como veroficción, no pretende engañar, sino al revés, desenmascarar los mecanismos del engaño, ¿no? Por lo tanto, una veroficción, un fake que no se descubre es un fracaso, ¿eh? Entonces, muchos de mis proyectos consisten en basarse en esas estrategias y en un momento que estamos asentados en la cultura digital, en Internet, Google, Wikipedia, etcétera, ¿no? Que parece que tenemos toda la información deseada al alcance de un clic, pues yo me planteé, en esas circunstancias, ¿es más fácil o más difícil engatusar a un público, ¿no? Y daba la sensación de que era más difícil, precisamente porque el acceso a la información era mucho más inmediato, ¿no? Y yo pensé que era todo lo contrario, precisamente porque hoy estamos instalados en esa convicción de que podemos verificarlo todo buscándolo a través de Google o de otro tal, pues esa confianza puede ser la trampa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo que pretendí fue inventarme un fotógrafo inexistente. Y entonces, ¿qué necesitábamos? Pues que estuviese publicada su biografía en Wikipedia, pero para que Wikipedia admita una biografía, antes tienen que haber salido ciertos artículos en publicaciones académicas. Es decir, fue un trabajo a largo plazo, ¿no? de 1 año y medio, de ir infiltrando datos sobre este supuesto fotógrafo valenciano, Ximo Berenguer, hasta el punto de que en el momento dado de presentar una exposición, las fotos eran mías de los años de mucho tiempo atrás, ¿no? Las fotos eran del Molino, ¿no? Exactamente, de los años eran fotografías que yo 60, había hecho cuando 70. tenía 18 años de reportaje, sí, maldiestro, pero reportaje, de la Barcelona, digamos, del tardofranquismo, ¿no? De la transición, etcétera, ¿no? Unas fotografías que tenía arrinconadas porque no sabía qué uso darles, pues esa fue o sea, atribuirlas a un fotógrafo inexistente que había valenciano de origen, que había ido a Barcelona a estudiar, que participó en los movimientos contraculturales, underground, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, construir toda una biografía y empezar a hacer exposiciones. Se expuso primero en Valencia y esa exposición de Ximo Berenguer pues fue considerada por la Asociación de Críticos Valencianos como la mejor de la temporada. El IBAM compró obras, se presentó en Arco, hubo coleccionistas internacionales que compraron obra, publicamos un libro, salieron reseñas en El País, en el periódico de Barcelona, en diferentes periódicos, en El Mundo, etcétera, ¿no? Las radios, las televisiones en Barcelona pues dieron la noticia, ¿no? Y al final de todo, pues con los colaboradores, el comando que yo decía, pues hicimos como una performance, una rueda de prensa donde desvelamos que todo había sido un gran montaje, otra vez, no con ánimos de engañar, sino de demostrar, en este caso, la fragilidad con que se puede construir una marca artística, ¿no? O sea, de repente Ximo Berenguer, que era una pura invención, por lo tanto inexistente, pues calaba en los circuitos convencionales del arte, ¿no? Es decir, y decíamos, si nosotros, que simplemente somos pues un fotógrafo con un ordenador, una cámara digital y un grupo de colaboradores, somos capaces de conseguir eso, ¿qué no harán las grandes corporaciones, yo qué sé, las grandes galerías o los coleccionistas, o a otro nivel, ¿no? ¿Qué no harán pues las agencias de inteligencia, los gobiernos, etcétera? No hará la CIA, ¿no? Que no hará la CIA. Sí, exactamente, que con sus recursos ilimitados, ¿no? Es decir, que era también como un grito de atención respecto a que hemos de mantener esa actitud pues, reactiva, ¿no? Que no podemos nunca bajar la guardia frente a la información que recibimos, ¿no? ¿Aún te cogen el teléfono en los periódicos cuando llamas? Bueno, es que hay muchas tácticas, ¿no? Por ejemplo, llega un momento en que a mí se me asocia como un artista falsificador. Bien, Ningún problema. Bien, todo bien. Ningún problema. Entonces, el siguiente proyecto
lo hago anónimo o creo un seudónimo. Por ejemplo, Sputnik, o sea, mi nombre como tal no aparece, pero el personaje, Iván Istochnikov, es mi nombre traducido al ruso. Y el cosmonauta tiene mi cara. Es decir, la manera de firmar el proyecto. Pero esto, digamos, los amigos, los conocidos, la gente del sector a lo mejor lo pilla, pero claro, el público en general no tiene por qué. Es decir, de que hay hecho, no lo diferentes pilló ni la tácticas. embajada rusa, ¿no? Creo. Pero, sí. Que ni la embajada rusa, porque creo que se lo creyó también. Sí, 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 no, y se enojaron bastante. Fue muy curioso, fue muy chistoso, lleno de anécdotas, ¿no? Cuando la exposición se presentó en lo que entonces era la Fundación Arte y Tecnología, que ahora es la Fundación Telefónica, pues después de la inauguración vino un agregado militar de la embajada, ¿no? Pues así como muy pretencioso y engolado, yo conocía no sé qué cosmonauta, no sé. Entonces, claro, vio enseguida que era una burla y se enojó muchísimo, ¿no? Esto no puede ser, es un insulto a la madre patria, no sé qué tal. Bueno, vociferó un poco y se marchó. Al cabo de un tiempo vino la agregada cultural. Entonces ya en un tono como más... es que esto, claro, crea mucha confusión, nos llaman a la embajada preguntando qué ha pasado con este cosmonauta, no sé qué. Es un engorro, tal. Y dijeron, bueno, no se preocupe, no pasa nada, esto es como una película de James Bond, ¿no? Que es una ficción y el público inteligente de Madrid ya lo sabe que esto es un montaje, ¿no? Pero bueno, y a la tercera ya fue una llamada del embajador al director de la fundación, dije, o sea, amenazando con una queja diplomática, no sé qué y tal, ¿no? Y yo me frotaba las manos, o sea, yo estaba de viaje y le decía, oye, todas las cartas, todo el material que vaya a ir, me lo envías. Y entonces yo escribí al embajador ruso y le expliqué, a ver, primero, este es un proyecto en el que han intervenido amigos rusos, o sea, uno que ha hecho la traducción, uno que me ha ayudado en la documentación, o sea, yo tenía como una constelación de colaboradores rusos y a ninguno le pareció nada insultante con la gloriosa madre patria, ¿no? Segundo, este proyecto se va a presentar en Moscú, por lo tanto, si realmente una institución de Moscú cree que esto viene a ser un insulto, pues ya está. Bueno, le di una serie de razones y yo esperaba que me contestase para poder poner en la exposición pues, mi carta, su respuesta, etc. Pero ahí quedó el tema truncado. La exposición pues, siguió su curso, no hubo queja diplomática, me hubiese encantado provocar una queja diplomática por una tontería así, ¿no? Hubiese sido estupendo, ¿no? Igual nos falta un poco de humor, ¿no? Que igual Sí. nos falta un poco de humor. Esto es lo que nos pasa. Bueno, sí. Pero Samuel, tú también sabes lo que es que se te quejen por un trabajo, ¿no? Creo que el trabajo que salió en New York Times, creo que fue también, sobre la paz, sobre la crisis, fue en 2012. Pues Sí, es esa fue la crisis de 2012 Sí. y tuvo también quejas del gobierno español en ese momento de, bueno, ¿y esto a qué viene, no? Sí, sí, sí. Bueno, han sido varias veces de quejas y presiones, no tan divertidas. Pero sí, cuando trabajas en el New York Times pues también recibes mucha presión y tal. Y el 2012 fue un proyecto que hicimos sobre la crisis en España, en blanco y negro. Y la primera acusación fue de por qué había decidido hacerlo en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Y luego hubo toda una serie de llamadas y de presiones y hubo una declaración, una rueda de prensa del ministro diciendo que esas fotos no estaban hechas en España, que eran mentiras, que se habían hecho en Grecia. Nos hicieron una entrevista conjunta en Radio Nacional, bueno, fue toda una serie de cosas, sí. ¿Qué ministro era? Margallo sería, ¿no? Exteriores en ese momento, sí. ¿Y el New York Times cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Bueno, luego es que hubo una visita del rey, del rey que ya nadie sabe dónde está. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Pero que no viene por Madrid ya normalmente. Hubo una visita del rey a la redacción del New York Times y una presión y después de eso pues, fue un reportaje de investigación sobre el tema de la Casa Real en Suiza y todo eso y fue un poco la reacción del New York Times, un poco. Ah, pues muy bien. No fue mío el artículo, pero... Ya, que no lo firmaste tú, ¿no? Ya No, hubiera sido un poquito... ¿Sabes que llama mucho la atención que tengas a veces más facilidades para trabajar en Yemen que
que en países democráticos, ¿no? Muchos fotoperiodistas nos han contado en tiempos de pandemia lo difícil que ha sido entrar en los hospitales, fotografiar la angustia de los pacientes, las familias, también incluso de los sanitarios, en los tiempos en los que además teníamos muy pocas imágenes de lo que estaba ocurriendo en esos castillos que eran los hospitales, ¿no? Incluso lo que estaba ocurriendo en las casas, que a todos desde luego nos estaba conmoviendo. Cuando veíamos esas imágenes nos impactaba, ¿no? El país, toda Europa, en fin, todo el mundo estábamos viviendo un tiempo muy duro. Pero ¿cómo es posible, ¿no?, que tengáis tantas dificultades a veces de trabajar? Legalmente fue imposible entrar en ningún hospital. O sea, cuando empieza el confinamiento, que estaba en Hungría, creo que fue que volvimos, y empiezan a pasar cosas tal, que ya ves que va un poco más en serio, y legalmente, o sea, siguiendo los canales oficiales de pedir permisos, de gabinetes de comunicación, que son de descomunicación, porque lo que hacen es ponerte todas las trabas posibles, de todos los departamentos, del catalán, del español, de comunidades autónomas, todo, la misión de ellos era que no pudiésemos hacer ninguna foto en ningún hospital, o sea, era totalmente prohibido. Residencias de ancianos, que también en residencias. Y al final lo pudimos hacer por lo de siempre, por las relaciones personales, por el amigo del amigo que es médico en aquel hospital, te abre la puerta de emergencia, entras al hospital y como funciona un poco, por suerte, como funciona todo bastante en este país, que es un poco más humano, ¿no?, que de otros países que admiramos más, y aquí pues las relaciones personales funcionan muy bien. Pero es más difícil trabajar en casa, es más difícil trabajar con cosas que te llegan quizá, o que incluso con gente, ¿no?, que conoces o que has vivido, con compañeros de cuando eras más pequeño, no sé. Sí, con el tiempo eso va cambiando y todo nunca hay una única forma de enfrentarte a una historia, ¿no? O sea, no es en plan voy a Yemen, estoy un mes, o voy a Irak, estoy un mes, me vuelvo y ya eso me olvido. Sí que hay una cierta barrera del tema este de coger un avión, ir a un país en el que no hablan tu idioma, comunicarte, tal. Sí que, siendo muy honesta, hay una cierta protección emocional, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Luego eso se va rompiendo. Cuando pasas un año en un país, pues Tengo un poco de distancia, ¿no? Aunque sea una distancia emocional. No diría distancia, pero sí no es una conexión absoluta, pero puede ser en Yemen o puede ser en Alemania, ¿no? De repente pues no entiendes las bromas, socialmente pues tenemos algunas peculiaridades, ¿no? La reacción, por ejemplo, a la muerte es muy diferente en España de lo que puede ser en cualquier país de África o en otro sitio, y no es ni mejor ni peor, ni que allí la muerte sea menos dramática que aquí, ni mucho menos. Pero esas conexiones sociales o culturales pues hacen que sea mucho más fácil entenderte con una persona de aquí, incluso solo mirándote a los ojos, ¿no? o tal. Pero eso también ha cambiado con el paso de los años. Y lo que sí recuerdo, por ejemplo, con el proyecto este de la crisis, empiezo a viajar por toda España documentando sobre todo historias de desahucios, de gente que iba a echar de casa. Y recuerdo decir, bueno, quiero hacer alguna en Santa Coloma, que yo soy de Santa Coloma de Gramenet, llegar a esa reunión de la PA, bajar a los bajos del casal de mi barrio, de donde había ido de pequeñito a hacer talleres y tal, y encontrarme una reunión de 100 personas, de las cuales conocía a 30 y 15 venían a mi instituto, a mi colegio, y sabía perfectamente quiénes eran, y los estaban echando de casa. Entonces, claro, ahí, eso sí que recuerdo decir, no tiene sentido que esté haciendo fotos de esto, ¿no? O sea, es que ¿qué estoy haciendo aquí? Sí que hay un shock, ¿no? Porque en cierta forma estás tocando como lo más íntimo, ¿no? de esas cosas. ¿Tu forma de enfrentarte al trabajo cambia en ese momento? Dices, tengo que hacerlo de otra manera, no sé. Esa barrera que quizá se ha roto, no lo sé. Barrera nunca hablo de barreras, ¿eh? O sea, no hay una barrera, nunca. Yo creo que es imposible entender este oficio del documentalismo intentando construir una barrera. De hecho, todos los compañeros que tengo que llevan en este oficio muchos años, es imposible que construyas una barrera. Como algo que digas, hago esto, me voy a casa y me olvido. No, eso es imposible. Construyes formas de intentar ordenarlo emocionalmente para que tampoco te destroce la vida, ¿no? Porque tenemos que seguir haciendo cosas, tienes que seguir viviendo y tal, ¿no? Pero una barrera no. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en esa ocasión me costó mucho fotografiar. O sea, sí, ahí estuve muchos días sin poder hacer ninguna imagen de lo que estaba pasando. Y de hecho recuerdo la familia que al final me pidió que fuese a su casa a hacer su historia y tal, que vivían con todas sus cosas metidas en cajas desde hacía meses porque no sabía cuándo iba a llegar la policía.
Y recuerdo, por ejemplo, que dormía allí y por la mañana la niña iba saltando por las cajas cogiendo la ropa que se iba a poner para ir al colegio, ¿no? Momentos así que realmente lo estás viendo y dices que es surrealista, ¿no? Y ahí sí que lo estás entendiendo todo, o sea, desde el pequeño comentario de esa niña, a cómo los padres lo están viviendo, al barrio, porque era el barrio donde yo he ido de pequeño, ya de repente también se te mezclan cosas, ¿no? Era la calle donde yo iba al colegio, sí. Joan, has planteado que hay que educar a los jóvenes en el inicio de la conversación para que puedan convivir en este mundo de la imagen, dentro de la imagen, cuando ellos mismos pueden ser una imagen, ¿no? Hay que, no solo a los jóvenes, sino que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia intimidad, lo que mostramos, no mostramos, la perdurancia de estas imágenes, la permanencia, pero más allá de todo esto, hay un fenómeno que ahora mismo está teniendo mucho éxito desde hace unos cuantos años, que es el selfie. ¿El selfie es una muestra de una patología social o es un juego? ¿Qué está ocurriendo para que estemos inundando las redes y las comunicaciones con los demás de imágenes de nosotros mismos, incluso cuando lo más importante somos nosotros mismos y no el entorno en el que se está realizando esa fotografía? ¿Qué nos está pasando? Hace unos años la fotografía era una golosina y hoy se ha convertido en una drogadura que crea adicción. Por ejemplo, lo veo con mis nietos, completamente adictos a los videojuegos, a los móviles, a las pantallas, etc., ¿no? Y eso me parece una especie de excrescencia cultural, social, que hay que intentar remediar, ¿no? El selfie para mí es como el gran paradigma de lo que yo llamo tentativamente posfotografía. Tal vez no es un término afortunado, pero no se me ocurre ninguno más para precisar que la fotografía nace en el siglo XIX y mantiene una serie de valores, ¿no? La memoria, la verdad, el archivo, etc. Y ahora estamos en el siglo XXI, seguimos utilizando el mismo instrumental, pero las imágenes ya no sirven a los mismos valores, ¿no? Por ejemplo, hoy hacemos una foto, la enviamos, el que la recibe la mira y la borra, ¿no? Eso sería impensable. Una foto, borrar, destruir una fotografía, hubiese sido algo pecaminoso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las imágenes se están convirtiendo también en un lenguaje que utilizamos de manera espontánea para interrelacionarnos, ¿no? Entonces, para mí el selfie viene a ser la inversión del acto documental. O sea, antes, por ejemplo, un turista iba a París y fotografiaba la Torre Eiffel. Ahora un turista va a París y se fotografía él con la Torre Eiffel delante, detrás. Es decir, que hay como una inversión, ¿no? Ya no se trata de fotografiar la realidad, sino de autorregistrarse en un momento de la historia y en un lugar de la geografía, ¿no? Y además con filtros. Esto yo. Además, con esa maleabilidad, ¿no? Es decir, si antes una fotografía parecía que era algo absolutamente objetivo, ahora nos damos cuenta de que es absolutamente maleable, ¿no? Que podemos hacer con esa fotografía lo que queramos, hacerla parecer algo absolutamente delirante, desquiciado, lo que sea, ¿no? Es decir, que es un material perfectamente dúctil, ¿no? Entonces, todo eso trastoca nuestra relación con la fotografía. Y para mí el selfie no es, como algunos han dicho, una especie de demostración de la vanidad y de la autocomplacencia, del narcisismo y tal. No, no, yo creo que es simplemente un fenómeno que responde justamente a estos nuevos parámetros de la cultura visual, esta cultura visual, digamos, posfotográfica. Samuel. Bueno, de hecho, los grandes artistas todos tienen autorretratos. Incluso pintores también se hacían muchos autorretratos. O sea, que ese sentimiento ya simplemente se ha democratizado mucho más, ¿no? En el momento que todo el mundo puede hacer fotos. Sí, pero fíjate, digamos que hay una diferencia, es cierto. O sea, el precedente del selfie es el autorretrato, pero otra vez el impacto de las redes sociales. El selfie normalmente es un autorretrato que se hace para compartirlo. Y es un autorretrato que es como un regulador de emociones, o sea, sirve para gestionar nuestra apariencia, ¿no? Para mí el selfie habla mucho de nuestro momento cultural, social, antropológico, ¿no? O sea, el selfie sirve para construirnos una determinada identidad. El selfie se utiliza como moneda de cambio para rituales de iniciación, de pertenencia, etcétera, ¿no?
O sea, va mucho más allá de un simple gesto, digamos, naïf, ¿no? De divertimento, lúdico, etcétera, etcétera. Para mí es algo que permite radiografiar cómo somos hoy en día y qué papel juega la imagen en nosotros, ¿no? Estamos terminando la sesión. Hay unas cuantas preguntas. Hemos seleccionado dos, ¿verdad? Que hemos recibido a través del correo electrónico. Que nos las han mandado. Jorge Vallejo Torres. ¿Cree usted, los dos, la pregunta es para los dos, que los procesos de selección en la búsqueda de imágenes en Internet puede distorsionar la realidad? Desde luego, efectivamente. A ver, en el siglo XIX la cámara venía a ser un instrumento de veredicción. Incluso, por ejemplo, un periódico se titulaba El daguerrotipo. ¿Por qué? Pues porque el daguerrotipo significaba la objetividad absoluta, la veracidad sin mácula, ¿no? En cambio, hoy tenemos estas dudas sobre la fotografía y trasladamos esa responsabilidad de veredicción, por ejemplo, a los motores de búsqueda. Por lo tanto, Google se convierte en un elemento demiúrgico que nos indica que algo es cierto o no. Si queremos comprobar un dato, miramos en Google. Si no encontramos ninguna respuesta, tendremos muchas dudas. En cambio, si hay muchos resultados a la búsqueda, pues tendremos la confianza de que efectivamente eso está existiendo, eso tiene esa respuesta en la red, ¿no? Por lo tanto, los motores de búsqueda que no sabemos en base a qué algoritmo ni qué rige los criterios de ese algoritmo, se convierten en un elemento ideológico o en un elemento con unos intereses que pueden ser comerciales o políticos, etc. Google no es una entidad pública, Google es una empresa privada y como empresa privada se debe a sus accionistas y al beneficio que la cuenta de resultados aporta cada año. Por lo tanto, no tienen que obedecer unos códigos éticos que una entidad pública sí debería, ¿no? Y en cambio está ocupando una parcela, una presencia, una omnipresencia tal que da la sensación de que es casi el oráculo al que hemos de acudir, cuando en realidad, repito, esos motores de búsqueda se basan en unos criterios que para nosotros son absolutamente insondables, ¿no? Por tanto, a mí me parece también un territorio en el que debemos reaccionar con mucha cautela. Y José María Castillo nos ha mandado esta pregunta. ¿Creen que la tendencia... Esto está muy bien para los tiempos que corres. ¿Creen que la tendencia a realizar vídeos verticales se puede llegar a imponer? ¿O va a ser una moda pasajera? Esto a la tele nos importa mucho porque esto de en vertical no. En la tele se emite horizontal. Y dice, ¿alguien se ha dado cuenta de que los humanos tenemos los ojos uno al lado del otro horizontalmente? Ahí os lo dejo. Samuel. Yo una vez leí un artículo, y seguro que tú sabrás de quién lo hacía. Hay muchos fotógrafos, hay varios fotógrafos en la historia que fotografiaban mucho en vertical. Y alguien escribió un artículo sobre que era como una disfunción en el cerebro, ¿no? Era algo así, ¿no? No lo conozco, pero me interesa que me des la pista. Pues hay algunos fotógrafos en la historia que solo han fotografiado en vertical. A mí se me hace muy difícil o casi imposible fotografiar en vertical, pero existe la gente que piensa en vertical incluso a nivel de composición. Lo otro no sé, pero sí existe. Primero, el argumento, digamos, fisiológico es absolutamente arbitrario, no tiene ningún fundamento, ¿no? Es cierto que hay una cierta inclinación automática, por defecto, de hacer la fotografía horizontal. Al menos a mí me pasa, la cámara, por defecto, al menos la que yo utilizo, me da la foto apaisada, ¿no? Es decir, que tengo que hacer un esfuerzo para hacerla vertical, tengo que sobreponerme a esa rutina, ¿no? Es curioso porque precisamente para salvar ese escollo, en los años 20 se introdujo el formato cuadrado,
que hacía un negativo de 6×6 y entonces el fotógrafo en el laboratorio decidía si encuadraba en vertical o en horizontal, ¿no? Y de hecho eso ha llevado a una cierta pauta muchos fotógrafos, Richard Avedon, Diane Arbus, etcétera, que se caracterizan precisamente por sus retratos cuadrados y ese formato venía a ser una contestación a unas ciertas tradiciones compositivas, ¿no? Es decir, como un acto de rebeldía con respecto a esas rutinas compositivas dentro de la historia de la imagen. Nos quedan un par de minutos. Hablamos de proyectos. Samuel, ¿qué traes ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos? Pues acabo de llegar hoy, que he venido de una isla de la Bretaña francesa, que llevo allí unas semanas, y por primera vez estoy consiguiendo hacer un proyecto sin la presión de un encargo y sin la presión de que tenga que ser periodístico 100%, ¿no? Es una cosa mucho más que no tenía ni clara cuando la he empezado y está como también pues cambiando un poco a medida que van pasando las semanas. Y os lo decía antes detrás, pero llevaba 3 semanas sin ver un coche. Y llegar a Madrid y ver coches otra vez y ha sido como de hostia, qué fácil se acostumbra uno a no ver coches, ¿no? Y en eso estoy ahí, me quedan unas semanas en Bretaña. Y Joan, yo creo que para tu siguiente proyecto un traductor igual necesitamos, ¿no? Bueno, estoy en varios proyectos. Uno es efectivamente un libro sobre dinosaurios que estará redactado en idioma Klingon, que es el idioma de los malos de Internet, y entonces con un código QR pues se podrá acceder, ¿no? Pero que no tenemos que aprender Klingon ni nada, ¿no? No hará falta porque habrá ese traductor automático, pero si se aprende mucho mejor porque dará fluidez a la lectura. Tenemos que ver Star Trek y luego ya tu libro. Exactamente, ¿no? Pero así, más seriamente, estoy haciendo un proyecto invitado por los archivos nacionales italianos en Roma y estoy trabajando con lo que yo llamo las fotografías enfermas, las fotografías heridas, ¿no? O sea, la fotografía es un dispositivo de memoria que pasa cuando la fotografía pierde la memoria, cuando la fotografía se vuelve amnésica, porque una serie de microorganismos, la humedad, el moho, etcétera, destruye la información visual, ¿no? Entonces estoy interesándome en qué tipo de bacteria o qué tipo de microorganismo se come las fotografías. Y con el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Barcelona estoy haciendo fotografías de microscopio electrónico precisamente de esos microorganismos que se comen la fotografía. Hay, no sé si es conocido, una serie, ahora una miniserie en televisión que se titula Roar, que la protagoniza Nicole Kidman, que es la historia de una mujer que come fotos, literalmente. Es decir, delante de un álbum fotográfico no puede resistirse a arrancar una foto y engullirla, ¿no? Zampársela, ¿no? Y de esa manera tiene como una especie de intensificación de la memoria y tal, ¿no? Entonces, es curioso que esa cultura popular nos remita a lo que yo estoy también haciendo de una manera pues, más experimental, más conceptual, de cuáles son los elementos que hacen que la fotografía que había de procurarnos la inmortalidad perezca, ¿no? y sea consumida por este metabolismo de lo biológico. Entonces quedamos el año que viene para que nos contéis cómo van los proyectos, ¿no? Cómo se han materializado. Sí. Samuel Aranda, gracias de verdad gracias. por tu testimonio. Joan Fontcuberta, camarada Istosnikov, gracias también por estar con nosotros en esta tarde aquí en la Fundación Juan Marc. Y gracias, Alejandra, ha sido un gusto. Es verdad que iniciar así temporada, bueno, pues pone el nivel muy alto. Gozada, pone el nivel muy alto de la cuestión palpitante. Gracias a todos ustedes. Gracias.